Resumen de Lady Susan Jane Austen. La historia comienza con una serie de cartas que revelan, desde el primer momento, el carácter dominante, calculador y encantador de Lady Susan Vernon. Recién enviudada, esta mujer de gran belleza y fuerte personalidad se encuentra envuelta en rumores y tensiones sociales que la obligan a buscar refugio temporal. Decide entonces escribir a su cuñado, Charles Vernon, anunciándole su intención de visitar Churchill, la finca familiar donde él vive junto a su esposa, Catherine Vernon. La carta de Lady Susan está cuidadosamente redactada, se presenta como una mujer acosada por la incomprensión ajena, víctima de chismes injustos y de una sociedad que no valora su sinceridad ni su sufrimiento. Desde esta primera misiva queda claro que Lady Susan domina el arte de la persuasión. Sus palabras buscan despertar compasión, al tiempo que insinúan una superioridad moral e intelectual. Asegura que su visita será discreta y breve, prometiendo no causar molestias. Charles Vernon, aunque consciente de la reputación ambigua de su cuñada, acepta recibirla, movido por un sentido del deber familiar y por el deseo de actuar con cortesía. En contraste, Catherine Vernon recibe la noticia con evidente inquietud. Ella conoce bien la fama de Lady Susan, una mujer acostumbrada a manipular a quienes la rodean, especialmente a los hombres, valiéndose de su ingenio y atractivo. Catherine expresa sus temores en una carta dirigida a su madre, Mrs. Johnson, donde deja entrever su desconfianza y su preocupación por la influencia que Lady Susan podría ejercer dentro del hogar. No se trata solo de una visita incómoda, Catherine intuye que la presencia de su cuñada alterará el equilibrio familiar. La situación se complica aún más al conocerse la historia reciente de Lady Susan en Churchill. Antes de su llegada, residía en Upper Seymour Street, donde había causado un notable revuelo social. Se la relaciona con un joven caballero, Reginald de Courcy, hermano de Mrs. Vernon, así como con otro hombre casado, Mr. Mainwaring. Estos vínculos despiertan sospechas y críticas, que Lady Susan desestima con frialdad, asegurando que son fruto de la envidia y la malicia ajena. Uno de los aspectos más reveladores del primer capítulo es la relación entre Lady Susan y su hija Frederica Vernon. A través de las cartas, se sugiere una dinámica tensa y distante. Frederica, una joven tímida e insegura, parece temer a su madre, quien la considera una carga y una fuente constante de frustración. Lady Susan expresa sin reparo su intención de casar a Frederica con Sir James Martin, un hombre rico y respetable, aunque la joven se muestra claramente reacia a ese compromiso. Para Lady Susan, el matrimonio es una herramienta estratégica, no una cuestión de afecto. Reginald de Courcy, por su parte, aparece como una figura clave desde el inicio. Aunque ha escuchado numerosas advertencias sobre Lady Susan, no puede evitar sentirse intrigado por ella. Reconoce sus defectos, pero también se siente atraído por su vivacidad intelectual y su capacidad para conversar con agudeza. Este conflicto interno en Reginald anticipa uno de los temas centrales de la obra, la lucha entre la razón y el encanto personal. Las expectativas son altas y las tensiones palpables. Catherine se prepara para recibir a una invitada que percibe como una amenaza silenciosa, mientras Charles intenta mantener una postura conciliadora. Lady Susan, en cambio, se aproxima al hogar de sus parientes con absoluta confianza, convencida de su habilidad para dominar cualquier situación y para convertir incluso la hostilidad inicial en admiración. Así, Jane Austen establece el tono de la obra desde el comienzo, una comedia de modales construida a través de cartas, donde la ironía, la manipulación y el análisis psicológico se entrelazan. Lady Susan no es una heroína convencional, sino una figura provocadora que desafía las normas morales de su tiempo, y cuya presencia promete alterar profundamente la vida de todos los personajes que la rodean. La estancia de Lady Susan en Churchill comienza con una demostración inmediata de su talento para dominar el entorno social. Desde su llegada, se muestra afable, ingeniosa y atenta, cualidades que contrastan con las advertencias que Catherine Vernon ha recibido. Su conversación fluye con naturalidad, su trato es exquisito y su presencia impone una autoridad sutil que no necesita elevar la voz para hacerse notar.
Charles Vernon, complacido por la cortesía de su cuñada, se esfuerza por hacerla sentir bienvenida, convencido de que una actitud hospitalaria puede prevenir cualquier conflicto. Catherine observa cada gesto con cautela. Percibe que Lady Susan no actúa al azar, cada palabra parece cuidadosamente medida para producir un efecto concreto. Ante Charles, se presenta como una viuda vulnerable que busca paz y comprensión. Ante Reginald de Courcy, adopta un tono más vivaz, intelectual y confidencial, apelando a su sensibilidad y a su deseo de creer en la bondad ajena. Catherine comprende que esa versatilidad es parte del poder de Lady Susan, una habilidad cultivada durante años de vida social intensa. Reginald, pese a sus reservas iniciales, se siente cada vez más atraído por la conversación de Lady Susan. Ella se muestra interesada en sus opiniones, halaga su inteligencia y crea un ambiente de cercanía que lo desarma. Reginald reconoce en privado que muchas de las acusaciones contra ella podrían estar exageradas. Empieza a pensar que la sociedad ha sido injusta con una mujer que se atreve a vivir según sus propias reglas. Este cambio de percepción inquieta a Catherine, que teme perder el apoyo de su hermano en su evaluación crítica de la visitante. La correspondencia sigue desempeñando un papel fundamental. En una carta dirigida a su amiga íntima, Mrs. Johnson, Lady Susan revela su verdadera actitud. Lejos de la modestia que exhibe en Churchill, confiesa con franqueza su desprecio por las normas morales convencionales y su satisfacción al comprobar el efecto que causa en los demás. Habla de Reginald como una conquista prometedora y de Catherine como una mujer predecible, fácil de manejar con la dosis adecuada de amabilidad. Estas confesiones privadas dejan al descubierto la brecha entre la imagen pública de Lady Susan y sus intenciones reales. La figura de Frederica adquiere mayor relevancia en este capítulo. La joven llega a Churchill tras una estancia problemática en un internado, del que ha sido retirada por su conducta inquieta y su incapacidad para adaptarse. Frederica se muestra nerviosa y retraída, buscando refugio en Catherine, quien siente compasión por ella. Lady Susan, en cambio, se muestra impaciente y crítica, considerando que la fragilidad de su hija es una debilidad que debe corregirse mediante un matrimonio conveniente. Para ella, la obediencia y la utilidad social están por encima del bienestar emocional. Sir James Martin entra en escena como una presencia constante, aunque no siempre física. Es un hombre decidido, convencido de que su posición económica y su interés declarado lo convierten en un candidato ideal, tanto para Frederica como, en ciertos momentos, para la propia Lady Susan. Su insistencia revela una dinámica compleja. Lady Susan fomenta su atención cuando le resulta útil, sin comprometerse de manera definitiva. Esta ambigüedad mantiene a Sir James en una expectativa constante, dispuesto a seguir sus indicaciones. Catherine intenta advertir a Reginald sobre el peligro de dejarse seducir por las palabras de Lady Susan. En sus conversaciones, insiste en que el encanto no debe confundirse con la virtud. Reginald escucha, reflexiona, y aún así se descubre incapaz de rechazar del todo la influencia de Lady Susan. Esta tensión interna refuerza uno de los ejes centrales de la obra, la facilidad con la que el juicio racional puede verse eclipsado por la fascinación personal. Lady Susan parece haber consolidado su posición en Churchill, ganándose la simpatía de Charles y sembrando dudas en el ánimo de Reginald. Catherine, aunque alerta, se encuentra en una situación delicada, obligada a mantener la cortesía mientras observa cómo la armonía del hogar se ve amenazada. Jane Austen profundiza así en el retrato psicológico de su protagonista, mostrando que el verdadero conflicto no surge de acciones escandalosas, sino de la sutil manipulación de afectos, percepciones y lealtades. A medida que transcurren los días en Churchill, la influencia de Lady Susan se vuelve más evidente y, al mismo tiempo, más perturbadora para quienes observan con atención. Su trato continúa siendo impecable en apariencia, aunque las tensiones latentes comienzan a manifestarse con mayor claridad. Reginald de Courcy, cada vez más cautivado por su ingenio y franqueza aparente, se encuentra dividido entre la admiración y la inquietud. Reconoce que Lady Susan posee una inteligencia poco común y una energía social que la distingue,
lo cual lo impulsa a justificar comportamientos que en otros censuraría sin vacilación. Catherine Vernon intensifica su vigilancia. La cercanía creciente entre Lady Susan y Reginald le resulta alarmante, no solo por el posible desenlace romántico, sino por el riesgo moral que, a su juicio, entraña esa relación. En cartas dirigidas a su madre, Catherine expresa con claridad su frustración, ve cómo los principios se diluyen frente al encanto, y cómo la razón parece perder terreno ante una presencia que sabe adaptarse a cada interlocutor. Su preocupación no es exagerada, Lady Susan comienza a ocupar un lugar central en las conversaciones y decisiones del hogar. El intercambio epistolar vuelve a ofrecer una perspectiva reveladora. En una nueva carta a Mrs. Johnson, Lady Susan confirma sus verdaderas intenciones con una sinceridad casi cínica. Declara que Reginald le resulta útil, no solo como admirador, sino como medio para reafirmar su poder personal. Se burla de la idea de que deba someterse a un juicio moral y sostiene que la admiración masculina es un derecho natural de su encanto. Estas confesiones privadas contrastan de manera radical con la moderación que exhibe ante los Vernon, subrayando el carácter dual de su conducta. La situación de Frederica se vuelve más delicada. La joven, incapaz de expresar abiertamente su angustia ante su madre, busca el apoyo de Reginald. Con timidez, le confiesa su temor ante la perspectiva de casarse con Sir James Martin, un hombre al que no ama ni comprende. Frederica implora ayuda para evitar un compromiso que percibe como una condena. Reginald, conmovido por su vulnerabilidad, promete interceder, convencido de que una imposición de ese tipo carece de toda consideración humana. Este gesto de Reginald marca un punto de inflexión. Al enfrentar a Lady Susan respecto al futuro de Frederica, él adopta un tono respetuoso, aunque firme. Sugiere que la joven necesita tiempo, educación y comprensión, no un matrimonio apresurado. Lady Susan reacciona con frialdad contenida. Interpreta la intervención de Reginald como una intromisión inadmisible y como una amenaza a su autoridad materna. Para ella, la obediencia filial es incuestionable, y cualquier cuestionamiento revela una falta de gratitud. Sir James Martin, consciente de las dudas que rodean su propuesta, se mantiene expectante. Continúa visitando Churchill, siempre atento a las señales de Lady Susan, quien alterna entre el distanciamiento estratégico y la cortesía alentadora. Esta ambigüedad refuerza la confusión general. Catherine observa con creciente incomodidad cómo la red de influencia se extiende, atrapando a todos en una dinámica de silencios y medias verdades. Reginald comienza a experimentar un despertar crítico. Aunque no pierde del todo su admiración por Lady Susan, empieza a percibir contradicciones entre sus palabras y sus acciones. La dureza con la que trata a Frederica, en particular, siembra dudas profundas en su ánimo. Por primera vez, se plantea la posibilidad de que las advertencias recibidas no fueran producto de la malicia social, sino reflejo de una realidad incómoda. Lady Susan, consciente de que su control podría verse cuestionado, se muestra más reservada, aunque no menos segura de sí misma. Catherine mantiene una cortesía firme, decidida a proteger la estabilidad de su familia. Reginald, atrapado entre la fascinación y la conciencia moral, se enfrenta a una elección que definirá el rumbo de los acontecimientos. Jane Austen, con agudeza característica, profundiza en el conflicto entre el egoísmo sofisticado y la responsabilidad afectiva, preparando el terreno para revelaciones más decisivas. El equilibrio frágil que Lady Susan había logrado sostener en Churchill comienza a resquebrajarse de forma visible. Las dudas que se habían insinuado en el ánimo de Reginald de Courcy se transforman ahora en una inquietud persistente, alimentada por nuevas observaciones y por la creciente claridad de las intenciones de su anfitriona. Aunque Lady Susan conserva su compostura y su trato refinado, sus reacciones dejan entrever una impaciencia que hasta entonces había sabido disimular con elegancia. Reginald, decidido a actuar con mayor honestidad, escribe a su padre para informarle de la situación.
En su carta reconoce el poder del encanto de Lady Susan, aunque admite que ese atractivo no compensa ciertas actitudes que resultan difíciles de justificar, especialmente en lo relativo al trato hacia Frederica. Esta comunicación representa un paso importante. Al compartir sus dudas, Reginald empieza a distanciarse emocionalmente de la figura que tanto lo había fascinado. El intercambio epistolar funciona como un acto de reflexión y, al mismo tiempo, como una búsqueda de respaldo moral. Lady Susan percibe el cambio con rapidez. Con su aguda capacidad de observación, advierte que Reginald ya no responde a sus insinuaciones con la misma entrega. Esta pérdida de influencia la irrita profundamente, aunque procura no evidenciarlo. En una carta dirigida a Mrs. Johnson, se expresa con sarcasmo sobre la fragilidad de la constancia masculina y reafirma su convicción de que no necesita someterse a ningún juicio ajeno. Para ella, el afecto es un juego de voluntades, no una obligación moral. La situación de Frederica alcanza un punto crítico. La joven, cada vez más angustiada, intenta escapar del control materno buscando refugio en la comprensión de Catherine Vernon. Catherine, movida por la compasión, se ofrece a ayudarla a encontrar una alternativa educativa que le permita desarrollarse sin la presión inmediata del matrimonio. Este gesto solidario refuerza el contraste entre ambas mujeres adultas. Mientras Lady Susan prioriza el beneficio social y la conveniencia, Catherine defiende la prudencia y el cuidado emocional. Sir James Martin reaparece con mayor determinación. Aunque sigue dispuesto a casarse con Frederica, comienza a mostrar interés renovado en Lady Susan, atraído por su carácter decidido y por la posibilidad de una unión más acorde con su temperamento. Lady Susan, consciente de esta inclinación, no la rechaza de inmediato. Evalúa la situación con frialdad estratégica, considerando los beneficios de un matrimonio que le garantice estabilidad económica y reconocimiento social, sin comprometer su sentido de autonomía. Reginald se enfrenta entonces a una conversación decisiva con Lady Susan. En un intercambio cargado de tensión, expresa su decepción y su preocupación por la falta de sensibilidad hacia Frederica. Lady Susan responde con una mezcla de orgullo y desafío, defendiendo su autoridad como madre y minimizando las inquietudes ajenas. Este diálogo marca la ruptura definitiva del hechizo. Reginald comprende que la brillantez intelectual y el encanto no bastan para sostener una relación basada en la confianza y el respeto mutuo. Catherine observa estos acontecimientos con una mezcla de alivio y cautela. Si bien percibe que la influencia de Lady Susan sobre Reginald se debilita, también entiende que la visitante no renunciará fácilmente a su posición. La cortesía continúa siendo la norma visible, aunque bajo ella se acumulan resentimientos y decisiones inminentes. Lady Susan, enfrentada a la pérdida de control sobre ciertos aspectos de la situación, empieza a planear su salida de Churchill. No se trata de una retirada humillante, sino de un repliegue calculado. Ella conserva la convicción de que, aun en la aparente derrota, mantiene la capacidad de redefinir su destino según su conveniencia. Jane Austen utiliza este momento para subrayar el contraste moral entre los personajes. El encanto, cuando se ejerce sin consideración ética, revela sus límites. La razón, aunque tardía, comienza a imponerse sobre la fascinación. El lector queda preparado para un desenlace en el que las decisiones finales consolidarán las lecciones implícitas sobre el egoísmo, la responsabilidad y el verdadero significado de la independencia. El desenlace de los acontecimientos se produce con una rapidez que contrasta con la complejidad emocional acumulada durante la estancia de Lady Susan en Churchill. Consciente de que su influencia sobre Reginald de Courcy ha disminuido de forma irreversible, Lady Susan decide actuar con determinación. Lejos de mostrarse afectada por el distanciamiento, asume la situación como un reajuste estratégico. Su carácter no admite la resignación pasiva, cada circunstancia adversa se convierte, para ella, en una oportunidad de reafirmar su control sobre su propio destino. Lady Susan anuncia su intención de abandonar Churchill. La noticia es recibida con una cortesía mesurada por parte de los Vernon, quienes mantienen las formas propias de la buena sociedad.
Catherine experimenta un alivio discreto, aunque procura no exteriorizarlo. Charles, fiel a su sentido del deber, expresa su deseo de que la separación se realice en términos cordiales. El ambiente general es de calma aparente, aunque subyace la conciencia de que un ciclo de tensiones llega a su fin. La situación de Frederica encuentra finalmente una resolución favorable. Gracias a la intervención de Catherine y al apoyo indirecto de Reginald, se decide que la joven permanecerá bajo el cuidado de su tía, lejos de la presión inmediata de un matrimonio no deseado. Frederica muestra una gratitud tímida, aunque sincera. Este desenlace refuerza la idea de que la comprensión y la prudencia pueden prevalecer incluso frente a una autoridad materna implacable. Lady Susan acepta esta solución con una indiferencia calculada, más preocupada por sus propios planes que por la cercanía de su hija. Sir James Martin emerge como la figura central del cierre. Tras evaluar las circunstancias, declara su intención de casarse con Lady Susan. Esta decisión sorprende a algunos, aunque resulta coherente con el carácter de ambos. Sir James ve en Lady Susan a una mujer enérgica, brillante y perfectamente capaz de desempeñar el papel de esposa según sus propios términos. Lady Susan, por su parte, acepta la propuesta con una seguridad que deja claro que el matrimonio no representa una renuncia a su independencia, sino un acuerdo beneficioso que satisface sus aspiraciones sociales y materiales. Reginald recibe la noticia con una mezcla de reflexión y alivio. Aunque reconoce haber sentido una atracción intensa, comprende que una unión con Lady Susan habría estado marcada por la desigualdad emocional y el conflicto moral. La decisión de ella confirma sus dudas y le permite cerrar el episodio sin resentimiento. Reginald reafirma así su compromiso con los valores de integridad y equilibrio, alejándose definitivamente de una fascinación que había puesto a prueba su juicio. La correspondencia final subraya el tono irónico del desenlace. En sus últimas cartas, Lady Susan se muestra satisfecha con el resultado de los acontecimientos. Lejos de expresar arrepentimiento, celebra haber logrado un matrimonio ventajoso y conservar su libertad de acción. Su voz epistolar, firme y autocomplaciente, confirma que no ha experimentado una transformación moral, sino una adaptación eficaz a las circunstancias. Jane Austen concluye la obra con una resolución que desafía las expectativas tradicionales. No hay castigo explícito para Lady Susan, ni una conversión ética que la transforme en un modelo de virtud. En su lugar, el relato ofrece una mirada crítica y sutil sobre las normas sociales y la ambigüedad moral. Lady Susan triunfa no por haber cambiado, sino por haber sabido maniobrar dentro de un sistema que valora la conveniencia y la apariencia. El cierre refuerza el contraste entre los distintos enfoques de la vida representados en la novela. Catherine y Reginald encarnan la prudencia, la reflexión y la responsabilidad afectiva. Lady Susan personifica la inteligencia estratégica, el individualismo y el dominio de las convenciones sociales. La obra termina sin juicios explícitos, dejando al lector la tarea de evaluar hasta qué punto el éxito social equivale a la virtud. Así, Lady Susan se afirma como una obra singular dentro del universo de Jane Austen, breve, incisiva y centrada en una protagonista que desafía las categorías tradicionales de heroína. Su final, elegante y provocador, confirma la vigencia de una reflexión sobre el poder del encanto, la moral flexible y las complejidades del carácter humano. Suscríbete a mi canal para subir más contenido. Gracias.